Vamos a iniciar este momento con el tiempo de adoración, con el tiempo para darle al Señor. Las que se vayan conectando me pueden ir escuchando, si me pueden ir confirmando, perdón, si me escucan bien y si la alabanza se escucha bien y no hace interferencia con mi voz. Dios te bendiga, Carlita, amén, bendiciones. Estoy muy contenta de estar ese día con ustedes. Dios es bueno. Como dice su palabra, nuevas son cada día las misericordias del Señor y cada día es algo nuevo en nuestra vida y cada día es una bendición nueva para nosotros que Dios nos da. Yo estoy totalmente agradecida con Dios porque primeramente me tiene con vida, me tiene con salud y segundo porque me permite estar frente a ustedes y poder llevar ahora esta palabra que yo sé que va a ser de gran bendición porque ha sido de gran bendición para mi vida. Así que, como les decía al inicio, el tema es dando pasos de fe. Ahora vamos a tocar una historia de la Biblia muy conocida. Esa es una historia muy conocida, yo creo que todos hemos escuchado esa historia, pero nos vamos a entrar un poco en esa palabra. Y, y aparte de eso, pues yo tengo un testimonio que confirma esa palabra que vamos a aprender y que vamos a leer el día de ahora. Dios le bendiga, hermana Jessica, Dios te bendiga. Ahorita yo digo que vamos a iniciar ya porque veo que ahora somos 7 conectadas. Las que están ya conmigo me pueden ir ayudando a buscar, las que tienen su Biblia ahí cerca. Vamos a leer ahora en Marcos 5, vamos a leer del 25 al 34. Así que pueden irlo buscando, las que no tienen su Biblia cerca. Pues yo lo voy a leer, Marcos 5 del 25 al 34, para las que después quieren estudiar esa palabra, leerla más calmada esa palabra, pero ahora vamos a hablar sobre dando pasos de fe y vamos a basarnos en esa historia que, como les decía, es una historia muy famosa, pero ahora vamos a entrarnos en esa historia, cómo nosotros podemos creer y cómo podemos ver cómo Dios hacía milagros en ese entonces y cómo podemos creer en este momento que Dios sigue haciendo esos milagros que para muchos parece imposible. Pero cuando nosotros nos atrevemos a dar pasos de fe, no va a haber nada que se va a interponer entre nosotras. Entonces vamos a ver, como les decía, Marcos 5 del 25 al 34. Voy a comenzar a leer yo la palabra. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocara tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? ¿Y qué dices? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ya todos, como les decía, es una historia muy famosa de la Biblia. Ya todos ya hemos escuchado sobre la mujer del flujo de sangre. Leíamos ahí la historia. La mujer tenía 12 años con el flujo de sangre. 12 años. La aflicción que esa mujer tenía no era solo una aflicción de tener una enfermedad física, sino que también a causa de esa enfermedad ella era impura permanentemente. ¿Por qué? Si nos vamos al libro de Levítico, en el capítulo 15 habla sobre las impurezas y habla que si sobre una mujer tuviera el flujo de sangre fuera del periodo o fuera del tiempo de su menstruación, ella es impura todo el tiempo que ella esté sangrando, no solo en el tiempo de menstruación, sino que todo el tiempo fuera de ese tiempo que ella siga sangrando, ella permanece impura. Entonces,
Ella llevaba 12 años de ser impura porque llevaba 12 años con ese flujo de sangre. Pero lo que hacía más terrible la situación de esta mujer era que no era impura solo ella, sino que ahí en Levítico explica que es impura la mujer y es impuro todo lo que ella toca. La cama donde ella dormía estaba impura porque ella se acostaba, y la silla donde ella se sentaba estaba impura porque ella se sentaba ahí. Los platos con los que comía, el vaso donde tomaba, todo lo que ella tocaba, todo se hacía impuro. O sea que no solo ella era impuro, sino que prácticamente su casa y todo lo que estaba alrededor que ella podía tocar o que ella tocaba, llegaban a ser impura a causa de la impureza que ella llevaba de ese flujo de sangre. Entonces, eso quiere decir, si nos ponemos a pensar y si nos adentramos a estudiar sobre la palabra, quiere decir que ella tuvo que haber sido huida, hasta por su propia familia, porque si todo lo que tocaba, eso incluía todo. Si ella tocaba a alguien, esa persona iba a ser impura, y en Levítico lo dice, que si alguien tocó a alguien que tenía flujo de sangre y era impura, dice de que esa persona va a ser impura y se tiene que lavar, y dice el procedimiento en Levítico, habla sobre las impurezas y cómo limpiarse. Pero entonces ella era impura y era todo lo que tocaba, entonces ella prácticamente era huida de su familia, de sus amigos, pero tan grave era la situación que ella, por su misma impureza y su flujo de sangre, ella era hasta excluida de la sinagoga. Ella era excluida de las sinagogas y de los templos. Quiere decir de que eso, sumándose a su caos, ella no podía ir ni siquiera a la iglesia para decir que iba a llenar de consuelo su vida por toda esa situación que estaba pasando, sino que ella no podía hacer absolutamente nada, no podía ir a ningún lugar sin que le huyeran, sin que le rechazaran. Entonces, y si le sumamos más todavía a su historia, dice de que ella había gastado todo cuanto tenía en médicos. Entonces ella había llegado a quedar pobre porque ella andaba buscando cómo sanar su flujo de sangre. Entonces dice que había gastado todo cuanto tenía en médicos, no había podido ser curada. O sea, la mujer, su vida, la vida de esa mujer estaba completamente mal. Dice de que, imagínense la situación, si nos ponemos a pensar en la situación que ella se encontraba y nos ponemos ahorita a pensar, muchas veces me imagino que ella se encontraba sin salida, me imagino que en algún momento ella llegó a decir, no, yo ya no puedo, ya no sé cómo, ya he ido a muchos médicos, he gastado todo lo que tenía y no puedo ser sanada. Ya llevo 12 años con esta enfermedad. Pudo llegar el momento en que ella de seguro dijo, ya no, pero muchos en esa situación, ¿qué hubieran hecho? Quizás al ver que ya no tenía salida, al ver que ya había gastado todos los recursos que podía, muchos llegamos, y cuando llegamos al tope que fracasamos tantas veces, comenzamos y venimos y tiramos la toalla. Ella estaba completamente excluida de todo. Ella estaba sola prácticamente. No tenía nadie que la apoyara en ese momento porque todos la excluían porque ella era impura. Me imagino que ella ¿cómo se sentía al tener toda esa situación, todo ese caos, y ella había hecho todo por cambiar todo eso, pero no lograba poder sanar su enfermedad? Entonces, quizás nosotros en algún momento nos hemos sentido así, ya nos hemos sentido que ya no más, ya gastamos todos los recursos, ya sentimos que ya esos momentos difíciles ya no los podemos pasar. Yo sé que hemos tenido momentos en donde nos hemos sentido solos, donde hemos dicho ya cómo le hago, ya no puedo. Quizá ahorita con todo esto que está sucediendo, con todo lo que está pasando alrededor del mundo, llega quizás en algún momento y nos llegamos a sentir así, nos llegamos a sentir solos, sentimos de que ya esto ya no tiene solución. ¿Cómo nos sentimos? Dice en el 26 que, como les decía, ella no había podido ser curada por ningún médico. Ella había dado todo por curarse, por lograr curarse. Ella había hecho todo esfuerzo. Ella lo había hecho por lograr curarse. Pero prácticamente vimos, todo había sido en vano. En el 26 dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía.
Cuando uno va al médico, ¿qué es lo que el médico le hace? Que le hace exámenes, bueno, en ese entonces no sé los exámenes que hacían, pero pongamos esa historia en el tiempo de ahora. Vamos al ginecólogo y me imagino a esa mujer todo lo que debe haber sufrido para que pudieran encontrarle una cura, cuántos medicamentos no le habrán dado, pero todo había sido un fracaso, porque por más que pagó, todo el tiempo que gastó, todo el dinero que gastó, todo lo que ella había invertido no había servido de nada, porque dice que ahí no había podido ser curada. Es el 26, gastado todo y nada había aprovechado. Antes le iba peor, sufría más. Entonces, ella, quizás en algún momento nosotros sintamos eso, cuando vemos que fracasamos muchas veces y por más que lo intentamos no podemos, nunca nos sale bien lo que queremos. Y nosotros nos sentimos así, nos sentimos fracasados, sentimos que ya no podemos. Y quizás nosotros comenzamos a preguntarnos por qué, o comenzamos a reclamarle a Dios, comenzamos a decir, no, ya no podemos, y comenzamos a decir tantas cosas, pero es que no nos damos cuenta que vamos a los medios equivocados. ¿A qué medio estamos yendo para poder lograr lo que nosotros queremos? El problema de ella, que ella iba a los medios equivocados, iba a los hombres, iba a los médicos. Ella quizás de tanto que hizo, y ella, como dice al final, antes le iba peor, no había podido ser curada, no, me imagino la situación de ella, la agonía que ella sentía al no poder ser curada. Y muchas veces nosotros nos sentimos así. Yo me recuerdo que cuando yo tenía como un año de casada con mi esposo, que yo quedé embarazada de mi primer bebé, la que yo perdí, yo me recuerdo que yo le dije a mi esposo, de que yo le dije que compráramos casa. Yo me recuerdo, yo le comenté a él, compremos casa. Y yo comencé a insistirle, no, es que yo quiero comprar mi casa. Y jamás se me va a olvidar la respuesta de mi esposo. Mi esposo solo tenía un año de convertido, él se convirtió, para la gloria del Señor, un mes antes de casarnos. Nosotros nos casamos en octubre y él se convirtió aproximadamente el 6 de septiembre. Entre el 3 y el 6 de septiembre del 2016 mi esposo se convirtió y llegó a los pies de Cristo ese día. Entonces, él tenía un año de estar en la iglesia, en las cosas del Señor, y me recuerdo que yo le decía, compremos casa, y jamás se me olvidó su respuesta. Su respuesta era, no, nosotros no podemos comprar casa porque no tenemos dinero. Necesitamos mínimo, me decía él, de 20,000 a 30,000 dólares para dar una prima, para comprar aquí en Estados Unidos. No pensés que es como en El Salvador. Aquí es difícil. Te tenés que acostumbrar. Aquí necesitas mínimo de 20,000 a 30,000 dólares para poder comprar tu casa y nosotros no tenemos dinero. Entonces yo le decía siempre, puchica Martín, qué falto de fe sos. Y él me decía, no es que sea falta de fe, es que yo soy realista. Él siempre me decía eso. No es falta de fe, es realismo. Yo me imagino también a esa mujer buscando doctores y viendo las cosas de manera real. Así como mi esposo me decía, no, es que tenés que ser realista. O sea, él se fijaba en lo que el mundo y el hombre establece. Y me imagino a esa mujer también buscando doctores. Imagino que tuvo que ir a otras ciudades, caminar tanto, porque en ese entonces no había ni carro ni nada. Me imagino que tenía que caminar o ir en, no sé, en un camello, en un burro, no sé, ir hasta allá para buscar doctores y todo lo que ella hizo. Ella, podemos leer, hizo todo para poder buscar su sanidad, pero siempre llegaba al mismo punto, que es lo que le decía hace poquito, el fracaso. Y es que el problema es que cuando llegamos a eso, muchos nos quedamos estancados y decimos ya no más y tiramos la toalla. Ya no lo voy a intentar, ya lo intenté muchas veces y ya no más. Entonces nos estancamos y ya no queremos caminar más, nos queremos quedar ahí.
Pero si nos vamos nosotros al versículo 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús, quiero que me escuchen bien esto, cuando oyó hablar de Jesús, ella no conocía a Jesús. En ese momento ella escuchó hablar de Jesús. No conocía a Jesús. Quizás ni lo había visto porque no lo conocía. Ella solo escuchó hablar de Jesús. Entonces, cuando ella oyó hablar de Jesús, ella solo había oído y creyó. Creyó en eso que decían de Jesús. Me imagino que la gente en ese entonces, Jesús andaba haciendo milagros, me imagino que decía, mira, aquel Jesús que hizo este milagro, mira, allá viene el Hijo de Dios, allá viene el Hijo de Dios. Entonces ella escuchó y ella dijo, wow, aquí, esta es mi oportunidad. Entonces ella escuchó, y como dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. Ella oyó hablar de Jesús, y ahí le entró la fe, porque ella escuchó de ese hombre que es el Hijo de Dios y que andaba haciendo milagros. Entonces, ella escuchó, la fe es por el oír, y cuando ella oyó es cuando ella creyó. Y cuando ella creyó, el creer que ella tuvo accionó su fe. Cuando su fe se accionó, ¿qué es lo que sucedió? Quizás en ese momento ya estaba como muchos estamos en algún momento, no, ya no puedo. Ya no tengo ni fuerzas para intentarlo, para dar pasos más, para llegar a lo que yo quiero. Nos estancamos. Pero en ese momento que ella creyó, su fe se accionó. Y es en donde la fe comenzó a recobrar y a darle las fuerzas que ella necesitaba para comenzar a dar pasos, de fe. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿No quiere que nos quedemos estancados? ¿No quiere que nos quedemos y digamos, no, ya no lo voy a intentar, yo fracasé con esta empresa? No, ya no lo voy a intentar, yo fracasé con este sueño que yo tenía para mí. Si yo me hubiera quedado con la imagen, con lo que mi esposo me decía, no podemos, no tenemos suficiente dinero. Dios quiere que nosotros veamos más allá de lo que nuestros ojos carnales pueden ver, de lo que nuestros ojos terrenales pueden ver. Entonces ella comenzó a decir, dice que cuando ella escuchó y ella recobró sus fuerzas y dijo, aquí es mi momento. Y ya recobró fuerzas para comenzar a dar sus pasos de fe. En el 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, podemos ver que su fe era simple. Pero como la palabra de Dios dice, que para decirle a una montaña que se mueva, solo necesitamos la fe de una semilla de mostaza. Y si nosotros tenemos esa fe de la semilla, que sea como la semilla de la mostaza, así de pequeña, nosotros le vamos a poder decir a esa montaña que se mueva y ella se va a mover, porque la palabra de Dios dice. Entonces ella decía, con su fe simple, ella decía, sí, tan solo. ¿Qué entendemos nosotros con decir sí, tan solo? Sí, tan solo eso. Tan solo el borde de su manto, un pedacito. Si tan solo es una expresión de conformismo, yo lo tomo como una expresión de conformismo. Yo le hubiera dicho a mi esposo, sí, bueno, si tan solo, aunque sea encontrar una casa, un apartamento bonito para rentar, si tan solo, ¿verdad? Si tan solo. Conformismo. Pero era simple, pero creyó, ella creyó, si tan solo. Pero fe y accionar es lo que hacen que las cosas sucedan. La palabra de Dios dice, el que creyere no será avergonzado. Su palabra lo dice. No lo digo yo, dice su palabra. El que creyere no será avergonzado. Y entonces ella creyó y comenzó a accionar, comenzó a dar esos pasos de fe. ¿Qué dice? En el 27. En el 27, cuando ella vio hablar de Jesús, dice, vino por detrás de entre la multitud. Ella tenía esa fe, esa fe que hace que agarremos fuerza e impulso para comenzar a dar pasos. Y no pasos así
así físicos que yo me voy a poner y voy a ir a caminar y voy a buscar así mi milagro, voy a buscar así lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Pasos de fe, pasos espirituales. Ella accionó, lo dijo y lo hizo. Porque muchas veces nosotros decimos, y muchas veces Dios nos da la solución, nos da la respuesta a todo, pero nosotros solo decimos y no lo hacemos. Porque yo no voy a decir, sí, voy a comenzar a dar pasos de fe. Yo tengo fe, yo sé que Dios me va a dar mi casa y me voy a quedar sentada, esperando con mi fe a que Dios me dé lo que yo le estoy pidiendo. Sentada no voy a llegar a ningún lado, me tengo que parar espiritualmente y voy a comenzar a dar esos pasos de fe. Entonces vino ella, lo dijo y lo hizo. Se metió entre la multitud y alcanzó a tocar el borde de su manto. Su fe era simple, como les decía, pero era una fe muy grande. ¿Por qué? No importando que era impura, ojo a esto, como les decía al inicio, no importando que ella era impura y que todo lo que ella tocaba era impuro, todo. Pero la última palabra la tiene Dios. No importa lo que el hombre ha dicho, no importa nada de lo que el hombre ha dicho, cuando Dios tiene la última palabra. No importa que te digan no podés, no importa que te pongan limitantes, no importa que te digan no, vos no vas a lograrlo, no importa nada de todo lo que todos te digan. Dios tiene la última palabra y cuando nosotros tenemos esa fe firme para comenzar a dar esos pasos, es ahí donde vamos a comenzar a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, porque ella lo hizo. Ella no solo dijo, oh, si tan solo tocara el borde de su manto y se quedó ahí parada esperando. No, ella comenzó a dar pasos de fe. La última palabra la tiene Dios, no importando que ella, todo lo que tocaba a ella era impuro. Ella estaba segura porque la fe da seguridad. La fe me da seguridad. Cuando yo tengo fe, yo estoy llena de seguridad. Y eso es lo que hace la fe, te da seguridad. Entonces es lo que la fe había hecho en ella, que había escuchado de ese Jesús que sanaba, de ese Jesús que libertaba, de ese Jesús que hacía milagros. Esa fe que le entró por escuchar hablar de Jesús, esa fe le había dado seguridad a ella. Entonces, ella no lo dejó para otro momento, ella no lo dejó para otro día. Muchos quizás no toman en serio eso que dicen, ese dicho que es, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y muchos de nosotros somos así, mañana lo hago, mañana. Queremos cambiar nuestras vidas y decimos, pero mañana lo voy a hacer. Mañana no, hagámoslo ahora, accionemos ahora. Ella no dejó, la otra vez que Jesús pase por aquí, porque yo sé que Jesús va a volver a pasar o me lo voy a encontrar en otro momento, ahí lo voy a tocar. No, ella en ese momento se metió entre la multitud, escuchando, o se metió entre la multitud y alcanzó a tocar el borde de su manto. Ella lo hizo al instante. No tenía que dar. Ella no esperó que Jesús fuera como todos los médicos, que le dieran un tratamiento, que le dieran medicina. Ella esperó sanidad completa porque su fe había hecho que le diera esa seguridad de que con tan solo tocar el borde de su manto, con tan solo tocarlo, con eso yo voy a ser sana. Ella lo decía, si tan solo, ella se lo decía a sí mismo, si tan solo lo llegara a hacer. Entonces ella esperó sanidad completa porque creyó, porque accionó su fe. Es tiempo que nos levantemos y comencemos a dar esos pasos de fe para poder conseguir lo que nuestros corazones anhelan, esas peticiones que nosotros tenemos, por lo cual hemos estado orando por años, por lo cual hemos estado pidiendo y clamando por años. Yo sé que hay muchos que han estado doblando rodillas por años, pero es momento que comencemos a dar pasos de fe, que comencemos a creer que hay un Dios que todo lo puede. Y al instante dice en el 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Enseguida, no después, no al tiempo, ni a las horas, ni minutos. Enseguida la fuente de su sangre se secó.
Fue en el momento que ella recibió su milagro, porque ella accionó, porque ella comenzó a creer y comenzó a dar pasos de fe y tocó el borde del manto de Jesús. Entonces, porque ella creyó, si tan solo tocar el borde de su manto, ¿qué es el borde? La esquinita, un pedacito del manto de Jesús, un pedacito del manto de Jesús tocó ella y fue sana. En Marcos 9:23 dice, al que cree, todo le es posible. Y les decía anteriormente que la palabra del Señor también dice, al que creyere no será avergonzado. Ella lo creyó. Y no fue avergonzada porque ella sanó en ese momento. Y le fue posible lograr su sanidad. Al que cree, todo le es posible. Con fe, nada será imposible. Si nosotros tenemos este libro santo y sabemos que estas promesas son reales, ¿por qué nos ponemos a dudar y por qué comenzamos a decir, no, es que es imposible para mí lograr eso? Es que es imposible para mí poder crear mi empresa, es que es imposible para mí poder comprar mi casa, es que es imposible para mí poder comprar mi carro, es imposible poder lograr X proyecto. Al que cree, todo le es posible, dice su palabra. Todo le es posible al que cree. Entonces en el 30 dice, Jesús conoció el poder que había salido de él. En el 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces Jesús había conocido el poder que había salido de él. Y él preguntó, ¿quién había tocado mis vestidos? ¿Quién tocó mis vestidos? La mujer con el flujo de sangre. Esa mujer que por 12 años había sido impura, excluida, ignorada, huida, como le querramos decir, esa mujer provocó el poder de Dios, provocó el poder de Jesucristo. Su fe hizo que ella provocara el poder de Jesús. ¿Cuántas no queremos provocar ese poder de Jesús? Yo quiero provocar el poder de Dios. Yo quiero con mi fe y con esos pasos de fe que comience a dar, provocar el poder de Jesús. Esa mujer que nadie se imaginaba, esa mujer impura, esa mujer provocó el poder de Dios. Y todo lo que tocaba era impuro, como les decía anteriormente. Ella pudo haber dicho, se pudo haber puesto limitantes como muchas veces nosotros lo hacemos cuando queremos lograr alguna meta. Ella se pudo haber puesto limitantes, no puedo tocarlo porque si lo toco lo voy a hacer impuro. No puedo tocarlo porque yo todo lo que toque voy a hacer impuro. Y nos ponemos a hacer limitantes. No, yo no puedo comprar carro porque es que yo no puedo manejar y yo no voy a poder aprender. No, es que yo no puedo estudiar eso porque a mí no me entra en la cabeza. No, es que yo no puedo comprar mi casa porque como dice mi esposo, de que si se necesitan de 20,000 a 30,000 dólares para comprar mi casa, yo no voy a poder comprar mi casa. Y nos comenzamos a poner limitantes y nos comenzamos a estancar. Ella se pudo poner limitantes. Ella pudo haber dicho, no lo voy a tocar y se pudo haber ido mejor a su casa. Porque ella solo pasaba en su casa, me imagino. Y haber dicho, no, mejor me voy a mi casa. Ella no se puso limitantes. No, la fe, como le decía, da seguridad. Y es la seguridad que ella creyó. Y eso que ella creyó de Jesús, esa fe que ella tuvo, le hizo dar seguridad y lo hizo. Pero cuando vio que Jesús buscaba y miraba a ver quién había tocado, ¿qué dice ahí su palabra? Que ella temiendo y temblando, dice que ella se postró y le dijo toda la verdad a Jesús. Le dijo, sí, me imagino, va todo así tembloroso y le dijo, sí, Jesús, yo te he tocado, así como con temor, porque era el Hijo de Dios. Así como yo soy impura y postrada, dice que le dijo. Me imagino que ni siquiera le levantó la cabeza, sino que ella inclinada, humillada. Pero en Hebreos, les quiero leer Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice algo muy bonito. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué sucedió? Ella tenía fe y en ese momento ella agradó a Jesús. Porque Jesús sabía que alguien le había tocado y sintió el poder. Porque
En los otros milagros pudimos haber visto y podemos ver que Jesús llega y Él provoca el milagro y Él le dice, yo te sano, sé sano. Pero viene ella y ella lo buscó sin que Él se lo esperara, buscó y ella tocó y ella provocó el poder de Dios. Entonces dice su palabra que ella agradó a Dios con su fe. Y en el 34 Dios le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La mujer del flujo de sangre, esa mujer que había estado 12 años cargando esa enfermedad, que quizás esos 12 años completos ella había estado sola, ignorada, no tenía ni apoyo, ella se sentía fracasada, se sentía que ella no podía más. Esa mujer había sido sana. Esa mujer obtuvo la victoria ese día porque ella se atrevió a dar pasos de fe. Y algo muy importante es que ella no solo fue sana. Dice, tu fe te ha salvado. Vimos que decía que la fuente de su sangre se secó, pero ella no solo fue sana, ella fue salva por su fe. Por su fe ella se salvó. Y cuando le dice, tu fe te ha salvado, cuando uno dice salvado, eso es en tiempo pasado, o sea, ya fue, ya pasó, ella ya se salvó. Así como ella creyó y accionó al instante, asimismo ella recibió su sanidad. Asimismo ella fue al instante. Aquí no dice la palabra que Jesús le dijo, hija, con tu fe mañana vas a ser sana, o con tu fe en unos días vas a ser sana, o en 2 horas, espera, ya va a llegar tu milagro. En el momento ella fue sana, en el instante ella recibió su sanidad y ella fue salva, porque ella comenzó a dar pasos de fe, porque ella no se puso limitantes, porque no importaba que había gastado todo cuanto tenía en médicos. Ella había creído en eso que había escuchado de Jesús, en esa persona que no conocía. Por eso la palabra no se contradice, porque la palabra de Dios dice, me parece que, no me recuerdo muy bien, pero dice, en Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella no había conocido a Jesús, entonces la palabra no se contradice. Ella no había conocido a Jesús, ¿y cómo iba a creer en alguien que no conocía? Pero su palabra no se contradice. Y pudimos ver, ella no fue avergonzada, se atrevió a creer en Jesús. Y en el 6, como les decía, pero sin fe es posible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca, ella tenía fe y ella se le acercó a Jesús para tocar el borde de su manto. Ella logró su milagro. Esa mujer provocó el poder de Dios, porque Jesús dijo, ¿quién ha tocado mi manto? Porque he conocido el poder que ha salido de mí. Quiero contarles mi testimonio rápidamente. Como les decía al inicio, nosotros nos comenzamos a poner limitantes. Cuando yo tenía como 1 año de casada, yo le dije a mi esposo que compráramos casa, porque yo tenía disolución, yo estaba embarazada de mi primera hija. Entonces yo quería comprar mi casa. Y mi esposo siempre me decía, no, porque es que nosotros necesitamos mucho dinero y nosotros no tenemos dinero. No puedes comprar la casa, eso es imposible. Entonces siempre discutíamos porque yo le decía, ¿qué falta de fe sos? Y él me decía, no es que sea falta de fe, es realismo, pero el realismo es falta de fe. Eso lo sabemos nosotros, los que somos hijos de Dios. El realismo es falta de fe porque nosotros no vemos con nuestros ojos reales, sino con los ojos espirituales. Entonces, pero él en ese momento solo tenía 1 año, como les comentaba, de haberse convertido. Entonces yo no podía exigir una fe grande a una persona que acababa de llegar a los caminos del Señor. Entonces, bueno, no se dio. Eso fue, me parece, en el 2017. Luego en el 2018, bueno, en el 2018, a medias como por abril del 2018, yo ya había perdido mi primera hija, la que perdí, pues nosotros ya no seguimos intentando, pero en abril nos decidimos.
Entonces fuimos y le dijeron a él que no aplicaba porque acá en Estados Unidos es un poco difícil comprar casas porque uno tiene que tener un buen crédito. Entonces, el crédito de él no era muy bueno por el hecho de que en ese entonces, en el 2018, él tenía nada más 23 años o 24 años, 24 años. Él tenía 24 años, entonces nos dijeron que aplicáramos hasta enero del 2019. Entonces, en enero del 2019, del año pasado, yo ya estaba embarazada de mi hijo, de Gabrielito. Entonces, pero igual él seguía con no tenemos dinero, no tenemos dinero, no tenemos dinero. Un día él fue a oración, yo me quedé en la casa, entonces él fue a oración y él escuchó una alabanza eh, de un rapero cristiano que se llama Natán el Profeta, y en esa parte de esa alabanza dice, la alabanza se titula Aumenta mi fe. Entonces, una parte de la alabanza dice, yo no, Señor, aumenta mi fe porque yo no tengo dinero en mi cuenta, pero este año me compró mi casa. Entonces, esa pequeña palabra de esa alabanza que para muchas personas no ministra, pero para él sí, fue una palabra que lo hizo a él cambiar por completo su manera de ver espiritualmente. Llega y me dice, vamos a comenzar el proceso de fe porque mira la alabanza dice de que no tengo dinero en mi cuenta, pero este año me compro mi casa. Entonces, en enero del 2019, normalmente él en invierno se queda sin trabajo porque él trabaja afuera y el tiempo está muy helado y neva, llueve, de todo, es invierno. Entonces, me recuerdo de que en enero comenzamos nosotros a ver, yo comencé a ver la open house para ir a ver casas, de las casas que estaban vendiendo. Entonces, fuimos a ver casas y comenzamos a ver casas por fe, ¿verdad? Por fe, todo fue por fe porque aquí viene mi testimonio grande. En ese tiempo él no estaba trabajando, yo no estaba trabajando, mi hermanita menor no estaba trabajando, nadie en la casa estaba trabajando, nosotros vivíamos en un apartamento en la casa de mi suegra y no teníamos ni siquiera para pagar la renta de ese mes. No teníamos en ese entonces ni para la renta. Pero nosotros con fe andábamos viendo casas. Entonces venimos a ver la casa aquí a donde vivimos ahora y nos gustó, qué bonita la casa, la persona que nos atendió de bienes y raíces, pues fue una persona muy agradable. Mi esposo le dijo, yo estoy esperando un bebé, yo quiero comprar mi casa, ¿cómo hago? Yo soy veterano de guerra, pues yo quiero aplicar a los beneficios que me da el gobierno por ser veterano. Y comenzamos a hablar. Eso fue sábado. El lunes nosotros fuimos al banco que hace los procesos de los veteranos y nos dice, ok, Martín y Tatiana, ustedes sí aplican para el préstamo, están preaprobados, solo necesitamos estos documentos. Y nosotros nos quedamos, wow, y él se quedó así, en ese momento, wow, no entiendo, ¿estoy aprobado? Sí, solo necesitamos estos documentos para meterlo ya y para comenzar el proceso. Eso fue finales de enero, principios de febrero. Comenzamos el proceso. No teníamos absolutamente nada. Y aquí te dicen, ok, por ser veterano él podía excluir el no dar prima, porque para los veteranos les dan ese beneficio, pero acá sí se necesitan los gastos de cierre, abogados y inspecciones y todo eso, y le dicen, ok, Martín, vas a necesitar mínimo $10,000 para poder, para poder realizar los gastos de cierre. Nosotros no teníamos absolutamente nada, pero nosotros seguimos en el proceso porque nosotros confiamos y sabíamos que Dios iba a hacer algo sobrenatural, porque si nos habían aprobado el préstamo era porque Dios tenía un propósito y comenzamos a creer y comenzamos a orar y comenzamos a buscar más a Dios. Para la gloria y honra del Señor, hoy el 15 de mayo de este año, nosotros cumplimos un año de habernos mudado aquí a nuestra casa, a nuestra propia casa. Mi hijo tenía nada más 15 días de haber nacido cuando él estaba en su propia casa. Nosotros no teníamos dinero, sí tuvimos gastos de cierre, pero Dios mandó a las personas indicadas, que les voy a decir esto. Al último momento necesitábamos $6,000. ¿Quién te va a dar $6,000?
Pues Dios nos mandó a un ángel y nos regalaron $6,000. ¿De dónde? ¿Cómo te vas a esperar? Se cumple la palabra que dice, ve y compra sin dinero, porque yo me atreví a dar pasos de fe, hice que mi esposo creyera y se atreviera a dar pasos de fe como matrimonio. Comenzamos a creer. Cuando dicen que en Estados Unidos es imposible, tenía él 25 años, yo tenía 27 años, dos muchachitos, como por decirlo así, comprando casa. ¿Cómo le iban a dar crédito a un muchachito de 25 años que en el invierno es inestable con su trabajo? Pero Dios abrió las puertas, Dios abrió todo, Dios puso cada pieza en su lugar, porque me atreví, porque nos atrevimos a creerle a un Dios que hace milagros, porque nos atrevimos a creerle a un Dios y comenzamos a dar pasos de fe. Y no es solo dar pasos de fe, es creer que cuando tú comienzas a dar pasos de fe, no vas solo, vas de la mano del Señor, vas de la mano del Todopoderoso, del que va a hacer todo para poder permitirte que llegues a la meta. Y así fue. Y yo puedo decir, es un testimonio para muchos, porque para mí todos podían, sus papás le decían, no, ¿cómo vas a comprar casa? ¿Para qué vas a comprar casa? Ahorita no podés, que no tenés buen crédito, que no tenés dinero, que no vas a poder con los gastos. Pero hasta el momento yo puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hasta aquí, hasta este momento Dios me ha ayudado y estamos de pie porque nos hemos atrevido a dar pasos de fe y a seguir caminando. Siempre dar pasos de fe no es quedarnos estancados, no es quedar, oh, ya recibí mi milagro y me voy a quedar ahí. No, es seguir caminando, que toda tu vida sean pasos de fe, porque solo así vas a poder conquistar lo que Dios tiene para tu vida. ¿Qué es la fe? La fe es la mano que agarra lo que Dios tiene para tu vida. ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida? ¿Qué es lo que tu corazón le ha pedido tanto a Dios? Yo anhelaba con todo mi corazón y yo decía, mi hijo va a nacer en su propia casa y yo lo declaro. No hay limitantes, que porque yo soy hispana, no hay limitantes, que porque yo no hablo muy bien el inglés, no hay limitantes. No hay limitantes, nada, nada, nada. Nada va a ser un limitante para que tú puedas lograr lo que tú quieres lograr. Siempre y cuando creamos en un Dios, así como esa mujer creyó con solo escuchar, que seamos como esa mujer que mueva y que provoque el poder de Dios. Porque yo sé que lo provoqué, yo sé que quizás de tanto pedirle a Dios mi casa, yo sé que Dios dijo, ya me aburriste, Tati, te la voy a dar, y Dios me dio mi casa. Así como dicen que Jacob luchó con un ángel por su bendición. Hay que ser constantes en la fe, hay que ser constantes y hay que dar pasos firmes. No hay que tener temor, no hay que tener temor que cuando comencemos a dar pasos vamos a tambalear. ¿Por qué vas a tener temor de tambalear? Si cuando tú estás dando pasos, quien te sostiene es Dios. Yo quería contar ese testimonio porque yo sé que es un testimonio que cambia la manera de pensar, porque yo sé que si Dios lo hizo conmigo, no solo lo va a hacer conmigo, Él lo puede hacer con quien le crea a Él que Él lo puede hacer. Por eso decía al inicio, si le estás pidiendo por tu casa, Dios te va a dar tu casa. Si le estás pidiendo por un carro, Dios te va a dar tu carro. Si le estás pidiendo por un negocio, Dios te va a dar ese negocio. Por lo que le estés pidiendo, Dios te lo va a dar. Solo que hay que atreverse a dar pasos de fe. Hay que atreverse a creer que Dios tiene el control y creer en esta palabra, que el que cree no será avergonzado, que al que cree todo le es posible. A mí me fue posible. A esa mujer le fue posible. Para todos es posible si nosotros creemos que Dios está con nosotros. Yo le doy gracias a Dios por la palabra. Sin duda Dios no se equivoca. Es una palabra que Dios ya tenía preparada. Yo exacto hoy, pues ya días atrás yo había estado pensando en dar mi testimonio de la casa, porque ya voy a cumplir un año de estar viviendo en mi casa. Y pues como les digo, es un testimonio real, que Dios es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Yo solo tengo 4 años viviendo acá en Estados Unidos y Dios ha sido bueno, ya tengo mi propia casa.
y Dios ha sido bueno conmigo y con mi esposo, pero es porque uno se atreve a dar pasos de fe. Entonces yo quería contar ese testimonio, porque como les digo, ya voy a cumplir un año de estar viviendo acá y exactamente cuando me dicen que ese tema me tocaba, yo dije, wow, sin duda Dios no se equivoca, porque es un tema que va de acuerdo a mi testimonio, es un tema que va de acuerdo a muchos testimonios. Y yo sé que alguien necesitaba escuchar esa palabra. Y si esa mujer con 12 años, con esa enfermedad, pudo lograr su milagro, yo sé que todas podemos lograr nuestro milagro. Es de seguirle creyendo a Dios, porque a su tiempo nosotros vamos a poder llegar con esos pasos de fe que demos, vamos a poder llegar a ese milagro que tanto hemos estado esperando. Pues le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de poder llevar esta palabra. A todas las que han estado pendientes, pues en ese momento vamos a la intercesión, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él dándonos fuerzas también en estos momentos. Sabemos que para El Salvador vienen 15 días más todavía y vemos un poco más difícil la situación, más encerraditos, pero guardaditos estamos mejor porque Dios cuida de nosotros. Entonces, que nuestras oraciones no bajen, al contrario, que nuestras oraciones se levanten más hacia el Padre, que sigamos orando más porque todo esto acabe, que sigamos orando más por cubrir a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros esposos, a toda nuestra familia. Sigamos orando por los médicos, por los trabajadores que están en primera línea, sigamos pidiendo por el mundo entero. Porque la situación vemos que se ve más difícil, pero siempre lo digo, yo sé que aunque se vea difícil, de esta Dios nos va a sacar victoriosos. Hay que seguir dando pasos de fe en este momento, en este tiempo de tempestad. Creamos y sigamos dando pasos de fe. Entonces, recuerden, quien tiene peticiones, pueden escribirlas utilizando el hashtag apoyo en oración, seguido de su petición, y los que tienen testimonios, pueden compartir los testimonios. He visto muchos testimonios que han colocado en la página, son testimonios de gran bendición. Dios es bueno, Dios hace milagros y los milagros no hay que dejarlos para nosotros, sino que hay que compartirlos para que los demás puedan creer en el poder que Dios tiene. Entonces, hashtag glorificando al gran yo soy. Así que vamos a orar. Si alguien en este momento también quiere reconciliarse con el Señor o quiere aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, vamos a iniciar orando. Vamos a iniciar haciendo la oración de reconciliación, la oración para aceptar a Cristo, y luego vamos a comenzar con nuestra intercesión normal. Les voy a pedir que ahí donde están pues puedan ponerse cómodas, encontrar un momento en este momento. Gracias, Vanesita, el reto 21. Recuerda, estamos en el reto 21, dándole a Dios el 10% de nuestro tiempo, dándole nuestro diezmo. El 10% de nuestro tiempo son 24 horas al día, el 10% son 2 horas 40 minutos en los cuales podemos orar, leer la Biblia, escuchar prédicas, adorar. 2 horas 40 minutos. Es un reto que muchas nos hemos unido y yo sé que muchas ya están viendo la mano de Dios en sus vidas, y las que todavía estamos haciéndolo y no, tarde o temprano vamos a comenzar a ver esas puertas abiertas del cielo con bendiciones para todas. Entonces, créale a Dios, haga ese reto por 21 días, el 10% de su tiempo. Entonces vamos a orar. Como les decía, pueden tomar su espacio, un espacio cómodo para poder pedirle al Señor, para poder presentarnos delante del Padre, para poder pedirle a Dios pues que sea Él con nosotros en todo momento. Así que vamos a comenzar.